Buenas tardes, mi nombre es Guillermo López Luciano, del octavo grupo E de la Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Lo que vamos a exponer hoy es la investigación de métodos numéricos sobre la derivada e integral. La derivación o diferenciación y la integración numérica son operaciones muy frecuentes en computación científica. Para obtener analíticamente la derivada de una función puede ser complicado, incluso posible cuando la función no es elemental. Una breve introducción es la derivación o la diferenciación y la integración numéricas son operaciones muy frecuentes en la computación científica. Muchas funciones se deben a través de las integrales, que no pueden calcularse de manera exacta, como pueden ser la función de error, las funciones de logaritmo, de seno integral, la función gemma de Euler, por citar algunos ejemplos. Para comenzar, veremos la diferenciación numérica. Estas técnicas de derivación numérica estiman la derivada de una función en un punto x aproximado la pendiente de la línea tangente en xk, usando valores de la función en puntos cercanos a dicho punto. La aproximación a la pendiente de la recta tangente puede hacerse de diversas formas, como se muestra en la figura 5.3, que como podemos ver, aquí nos dice que se supone que la derivada en xk se estima calculando la pendiente de la línea entre f de x de k-1 y en f de xk. Así que podemos obtener que la función de xk es igual a la función de x menos f de xk sub 1 entre xk menos xk sub 1. Este tipo de aproximación a la derivada se denomina aproximación por diferencia hacia atrás o diferencia regresiva. En la figura 5.3 se supone que la derivada en xk se estima calculando la pendiente de la línea entre f de xk y f de xk más 1. Así que obtenemos la siguiente ecuación de f de x sub k es igual a f de x sub k más 1 menos f de x sub k entre x sub k más 1 menos x sub k. Este tipo de aproximación a la derivada se denomina aproximación por diferencia hacia adelante o la diferencia progresiva. En la figura 5.3 se supone que la derivada en xk se estima calculando la pendiente entre la línea f de xk1 y así de f de xk más 1, así obteniendo la siguiente ecuación, que sería de f' de x sub k es igual a f de x subíndice k más 1 menos f de x subíndice k menos 1 entre x subíndice k más 1 menos x subíndice k menos 1. Este tipo de aproximación a la derivada se denomina aproximación por diferencia central. La calidad de los resultados de estos tres tipos de cálculos depende de la distancia entre los puntos empleados para estimar la derivada. La estimación de la derivada mejora al disminuir la distancia entre puntos a considerar. A continuación veremos lo que es la integración numérica. En muchos problemas de ingeniería requieren el cálculo de la integral definida, como por ejemplo la que podemos observar, limitada al intervalo de a hasta b. A menudo es muy dificultoso o incluso imposible calcular esta integral analíticamente. En tales casos podemos aproximar la integral definida por medio de una suma ponderada de una serie de valores de función, como por ejemplo f de x sub 0, f de x sub 1 hasta f de x sub n.
igualadas a medidas en n puntos en x de y del intervalo de a a b. Esto es la integral de a hasta b de f de x de x. Los coeficientes se llaman multiplicadores o pesos. A continuación se citan algunos casos donde no tendremos más remedio que utilizar la aproximación. Como por ejemplo, el integrado no es dado por una expresión matemática, pero dicho integrado no puede ser expresado como una combinación de fuentes elementales. Por ejemplo, la integral de 0 a 1 de la exponencial elevado a la x a la menos x elevado al cuadrado de x, o la integral de x sobre el logaritmo natural de x, entre otras. Integrales que sí se pueden ser expresadas por funciones elementales, pero su evaluación es muy tediosa. En esta categoría incluimos números casos como los cuales podemos conocer si existe o no en forma más sencilla de la integral. La búsqueda de esa integral más sencilla requiere tiempo y esfuerzo, y el éxito no está asegurado, y es, por tanto, mucho más práctico recurrir a la integración numérica. En el caso 3, las integrales de las funciones definidas por las tablas u obtenidas mediante evaluaciones o medias en cierto número de puntos y no por percepciones matemáticas. En este caso se utiliza el término de la integral dada en forma tabular. Acá vemos lo que es un ejemplo de derivación numérica con el software de MATLAB, en el cual nos dice que los siguientes datos se representan valores de telemetría, tiempo y altura para un cohete sonda que está realizado investigaciones atmosféricas en la ionosfera. Nos dan una tabla de tiempo 0 hasta 250 con una altura mínima de 60 a una de 350.795 metros de altura, la cual la función de la velocidad es derivada de la función de altura usando derivación numérica. Nos pide calcular los valores de velocidad a partir de estos datos usando una diferencia hacia atrás, dibujar los gráficos de altura y la velocidad en dos gráficos distintos. Nos señala que se trata de un cohete en dos etapas. Como habíamos mencionado, este procedimiento se realiza mediante la utilización del software de MATLAB, en el cual podemos ingresar nuestros comandos. Introducimos los valores de tiempo y altura según los datos en la tabla. Dibujamos la gráfica de T sobre H usando los comandos de MATLAB, el cálculo de la derivada numérica y para dibujar la gráfica de la velocidad, como podemos observar, de la velocidad y altura. Ahora, un ejemplo de integración numérica igual con software de MATLAB, con el cálculo de trabajo de frontera móvil. En este ejemplo se utilizará las técnicas de integración numéricas de MATLAB para encontrar el trabajo producido en un pistón para resolver la ecuación. Podemos observar en la imagen o figura 5.23 de la expansión de un pistón para producir trabajo. Con la base en la suposición de que la presión por volumen es igual a número de moles por N por R por T, donde N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. También se supone que el pistón contiene un mol de gas en 300
kilos y que la temperatura permanece constante en todo proceso. Nos pide encontrar el trabajo producido por el pistón que se muestra en la figura 5.23. Resolviendo esto con el software de MATLAB, primero calculamos el trabajo de frontera móvil, limpiamos la pantalla y variables, definimos nuestras constantes, que en este caso nuestras constantes serían el número de moles, nuestra constante universal de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Definimos la función anónima para la presión, que sería nuestra fórmula de presión por volumen es igual al número constante de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Luego usamos la función de integral, y eso sería todo. Igual recreamos un diagrama de flujo del tema, que nos dice que la diferenciación integral numérica contienen dos tipos de aproximación: la aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás, la aproximación a la primera derivada con diferencias centrales y la aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás. Esto es referente a nuestra diferenciación numérica. Para aproximar la derivada numérica usaremos coeficientes diferenciales. Para derivar fórmulas usaremos el teorema de Taylor. Igual nos preguntamos qué es una integración numérica, lo cual es una técnica usada para aproximar el valor de una integral de una función la cual no es posible integrar, o es muy difícil o tedioso realizarlo, teniendo como objetivo integrar numéricamente la integral comprendida en un intervalo cerrado. Acá en este caso podremos usar lo que es la regla del trapecio o la regla de Simpson. Esta usualmente da una mayor precisión que la de los trapecios. Bueno, esa sería la exposición de este tema. Muchas gracias por su atención.